determina las medidas faltantes en el triángulo rectángulo utilizando razones trigonométricas. ¿Okay? Vean acá que las medidas faltantes sería el ángulo A mayúscula. ¿Okay? Este ángulo hay que buscar cuánto mide. Y también determinar cuánto mide el lado B minúscula y el lado A minúscula. ¿Okay? Recuerden que los lados los representamos con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. El ángulo A es súper sencillo de determinar, porque si ya sabemos que este ángulo de acá mide 28 grados, ¿ok? Este ángulo de acá que está representado con un cuadradito, pues mide 90 grados, ¿ok? Entonces, este ángulo A, pues va a medir lo que le falta a 180, porque recuerden que la suma de los tres ángulos internos siempre debe ser 180 grados. Entonces, este ángulo A va a ser igual a 180 grados. ¿Ok? Le vamos a restar estos 28. Y también le vamos a restar los 90 grados. ¿Ok? Es restarle estos dos ángulos que ya tenemos acá. Entonces, haciendo esa operación, 180 menos 28 menos 90, esto nos da 62 grados. ¿Ok? Entonces, la medida del ángulo A es 62 grados. ¿Ok? Ya lo tenemos. Lo colocamos por acá en las respuestas que el ángulo A tiene una medida de 62 grados. Pues este fue relativamente fácil porque ya teníamos la medida de dos de los ángulos internos, ¿no? Este mide 62 grados. Ya lo colocamos. Bien, ya que tenemos los ángulos, ahora falta determinar los lados. Y para los lados, como no podemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque pues solamente conocemos un lado, y para aplicar Pitágoras necesitamos al menos dos lados, entonces hay que utilizar las razones trigonométricas. ¿Ok? ¿Cuál razón trigonométrica vamos a utilizar? Bueno, pues eso es algo igual muy interesante de conocer. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos de alguno de los ángulos, ya sea el de 28 grados o del 62 grados. El de 90 grados no lo usemos. Solamente usamos el 28 o el 62. De manera particular, yo voy a elegir utilizar este de 28. ¿Ok? Voy a utilizar este de 28 grados. Y decidan cuál quieren determinar, qué lado quieren determinar primero, el lado A o el lado B. Simplemente por orden voy a determinar el lado A. ¿Okay? Voy a determinar este lado. Entonces también lo encierro porque este es el que voy a utilizar. Y también voy a utilizar este 13 centímetros que pues ya lo tengo, ya lo conozco. Entonces vean que tengo que utilizar estos tres datos que tengo encerrado. El ángulo de 28 grados porque yo decidí trabajar con él. También decidí que primero voy a determinar cuál es el valor del lado A y pues tengo que utilizar este lado de 13 centímetros porque ya lo conozco. ¿Okay? Una vez que ya decidieron con qué elementos, con qué tres elementos van a trabajar, lo siguiente es darle nombres a los lados del triángulo. ¿Okay? Vamos a asignarle unos nombres a los lados de nuestro triángulo. Como voy a trabajar con el ángulo de 28 grados, ¿ok? Entonces, siempre al lado que está frente de él, ¿ok? El lado que está frente a ese ángulo que decidí con el que voy a trabajar, pues va a ser el cateto opuesto, ¿ok? O sea que este lado B sería el cateto opuesto. Y le pongo CO, ¿sí? Y siempre el lado que está frente al ángulo de 90 grados o el lado más grande, más largo, va a ser la hipotenusa. O sea que este de acá sería la hipotenusa. ¿Okay? Y el lado que nos queda sería el cateto adyacente o el que está pegado al ángulo de 28 grados. O sea que este sería cateto adyacente. ¿Okay? Entonces fíjense, ¿cuáles de estos tres elementos conozco? ¿Ok?
pues el lado A es el cateto adyacente y este 13 resulta ser la hipotenusa. O sea que yo tengo que relacionar el cateto adyacente con hipotenusa. ¿Okay? Entonces voy a recurrir a mis razones trigonométricas y por eso les comenté que ustedes aprendan la terminación con la palabra SOHCAHTOA. ¿Okay? Aquí la voy a escribir. ¿Okay? SOHCAHTOA porque es el opuesto entre hipotenusa, coseno que es adyacente entre hipotenusa y tangente que es adyacente entre opuesto. ¿Ok? Entonces, de estos tres, observen cuál tiene el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Ok? Pues vean que el adyacente y la hipotenusa se ve reflejada en la de en medio, o sea, en esta de acá. ¿Okay? En este se tiene el adyacente y la hipotenusa. Es decir, el coseno es el que me va a servir porque tiene adyacente e hipotenusa. Entonces, escribo acá, yo voy a utilizar la razón trigonométrica coseno, ¿ok? Para determinar el lado A. Aquí voy a poner como un título, estoy buscando el lado A y para ello voy a utilizar el coseno, ¿ok? ¿Coseno de qué ángulo? ¿Con qué ángulo estoy trabajando? Pues con 28. Entonces aquí va a ser coseno de 28 grados. ¿Okay? Es igual. Recuerden que coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces el adyacente, pues no lo conozco, tiene un valor de A. Y la hipotenusa viene siendo 13 centímetros. ¿Okay? Entonces así queda el planteamiento de, digamos que esta ecuación para determinar el valor del lado A. ¿Por qué utilicé coseno? Porque de los tres elementos que tengo, resulta que no conozco el adyacente, pero quiero buscar el lado A, y conozco la hipotenusa que vale 13. Entonces, combinando estos tres elementos que había encerrado, puedo utilizar el coseno. Y siempre voy a poner coseno del ángulo que estoy utilizando. Aquí estoy utilizando el de 28. El siguiente paso sería poner en la calculadora coseno de 28 grados. Entonces escribo cos de 28 en la calculadora y eso me da con varios decimales, pero vamos a utilizar 4 decimales. Coseno de 28 grados me da 0.88829. Voy a utilizar 4 decimales. Y esto va a ser igual a A entre 13. Para despejar el valor de la letra A, pues simplemente este 13 lo voy a pasar multiplicando. Entonces A va a ser igual a 13 multiplicado por 0.8829. ¿Ok? Y al hacer esa multiplicación me da 11.4777. 11.4777 igual a A. O sea que esta sería la medida de este lado, 11.4777 centímetros, ¿no? Y lo voy a colocar aquí en mi respuesta. El valor del lado A sería 11.4777 centímetros. Bien, entonces ahora vamos a determinar lo que viene siendo el lado B. Entonces acá voy a poner, voy a determinar el lado B. ¿Okay? Y para determinar el lado B tengo que tener tres datos. Voy a utilizar este, ¿okay? ¿Okay? Este es el lado B. Voy a volver a utilizar el ángulo de 28. ¿Okay? Y también tengo que utilizar este 13. ¿Ok? Siempre tengo que elegir 3 datos. El ángulo de 28, el lado que voy a determinar
y en este caso la hipotenusa. Igual ustedes pudieron utilizar este lado porque ya sabemos su valor. ¿Ok? Bien. Como estoy utilizando el mismo ángulo, no van a cambiar eso de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, porque estoy utilizando el mismo ángulo, así que se conservan los nombres. ¿Ok? Si yo hubiera utilizado el de 62, sí cambiaría el cateto opuesto. ¿Ok? Porque ya no el cateto opuesto de 62 sería el que está enfrente de él. Pero como estoy utilizando otra vez el de 28, no tengo por qué cambiarlo de cateto opuesto, se queda igual. Ahora, ¿qué datos tengo? Pues vean que tengo el cateto opuesto, que es la letra B, y tengo la hipotenusa. ¿Y qué razón trigonométrica me involucra el cateto opuesto y la hipotenusa? Pues resulta que es seno. ¿Okay? Vean que seno utiliza el opuesto y la hipotenusa, y acá es precisamente lo que tengo en color morado. Esta letra B, que es el cateto opuesto, y este 13, que es la hipotenusa. Entonces aquí voy a tener que utilizar seno del ángulo que elegí, que es 28 grados. Va a ser igual a opuesto, que es la letra B, entre la hipotenusa, que es 13. ¿Ok? Entonces acá nuevamente pongo en la calculadora seno de 28, que me da 0.4694. Utilizo solamente los cuatro primeros decimales. 0.4694 es igual a B entre 13. Y el 13, como está dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando. 13 por 0.4694. Entonces se hace la multiplicación y esto da 6.1022. Y este es igual a B. Entonces ya tengo que el valor de este lado B va a tener una medida de 6.1022 centímetros. ¿Okay? Entonces ya logré determinar el lado A, el lado B y el lado A mediante el uso de las razones trigonométricas.